Primera a los Corintios capítulo 12 versículo del 1 al 11 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de ¿qué? De sabiduría. Otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Verso 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios eterno, en estos momentos, Señor, tu pueblo, aleluya, se ha reunido en tu nombre, para exaltar y glorificarte, para bendecirte, Señor, para alabarte. En estos momentos necesitamos escuchar tu palabra. Usa a tu siervo, úsalo como el instrumento que tú has de usar para que tu palabra, aleluya, sea predicada. Necesitamos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, tu palabra sea glorificada en cada uno de nosotros. Oh Dios mío, queremos crecer en tu palabra. Edifícanos en el conocimiento de tu verdad. Oh, te lo pedimos, Padre amado, en el nombre del Señor Jesús. Cuando dicen gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Siéntese, aleluya. Oh, yo siento que Dios nos va a bendecir, hermanos, en esta mañana a través de su palabra. Creemos, hermanos, en el Espíritu Santo. Aleluya, creemos en el derramamiento poderoso del Espíritu Santo. Aleluya. Y creemos que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, Dios nos da dones. ¿Cuántos han sido bautizados con el Espíritu Santo? Aleluya. ¿Cuántos han hablado en lenguas según el Espíritu Santo nos dé que hablen? ¿Cierto que sí? Hablamos en lenguas porque el Espíritu Santo, aleluya, nos ha bautizado con el Espíritu Santo. Hablamos en lenguas como la señal que Dios ha dado para saber cuando hemos tenido esa experiencia. Y la Biblia declara, hermanos, que los dones son dadas por el Espíritu Santo. Así que cada uno de nosotros que ha sido bautizado con el Espíritu Santo, aleluya, tiene dones de parte de Dios. En el primer versículo de este capítulo, el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que había una ignorancia de los dones en la iglesia de los Corintios. Y la ignorancia, hermanos, era que los corintios, nuestros hermanos en la iglesia de los Corintios, ellos ignoraban los dones
en el sentido de que ellos no sabían realmente la razón por la cual habían dones en la iglesia. Había una gran manifestaciones de dones en la iglesia de los Corintios, pero esos dones, en vez de unir y bendecir a la iglesia, los dones se habían convertido en objeto para que se levantaran divisiones y discordias dentro de la congregación, ya que habían unos dones que eran exaltados por algunos y habían otros dones que eran menospreciados. Para los hermanos, los corintios, ellos creían que habían dones más importantes que otros. Ellos creían que habían dones de poder que debían ser exaltados y que muchos deseaban y querían, mientras que habían dones que eran menospreciados porque creían que eran dones sencillos, pequeños. Así que los que tenían esos dones poderosos maltrataban a los que tenían dones, por ejemplo, don de servicio, donde habían dones, aleluya, que de pronto no eran muy de pronto llamativos en la congregación. De tal manera habían hermanos que maltrataban y lastimaban a otros hermanos, sintiéndose mejores, sintiéndose más útiles, inclusive sintiéndose más santos. De tal manera el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Así que, hermanos, Dios nos ha dado dones. Dios ha derramado dones por el Espíritu Santo en la iglesia, no para sentirnos superiores que otros. Todos los dones son importantes. Todos los dones son necesarios. Todos los dones son para edificación de la iglesia. La Biblia declara, hermanos, el apóstol Pablo en el capítulo 12, en el versículo 12 al 30, Pablo hace una analogía del cuerpo para mostrar que todos los miembros del cuerpo son importantes. Y Pablo hace esta analogía para decir que cada don en cada creyente es importante en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Así que, hermanos, todos los dones son importantes en la iglesia. Si usted tiene un don, aleluya, usted es un instrumento en las manos de Dios que Dios quiere usar para edificación de esta iglesia. ¿Cuántos sienten, aleluya, que son instrumentos de Dios? Aleluya, que Dios quiere usarnos. Dios quiere usar los dones para edificación de la iglesia. Ahora, hermanos, cuando alguien tenía un don, de esos dones de poder, de esos dones que cuando Dios los usa, gloria al Señor, se ve manifiesta la gloria de Dios. Cuando alguien tenía un don de esa manera, entonces se volvía altivo, humillante, maltrataba, no había humildad. Venía lo que era, hermano, eran personas orgullosas, presumidas, egoístas. Y eso no es la finalidad de los dones. El apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aleluya, porque los dones no es para traer discordia o disensión en la iglesia. Los dones, hermanos, fueron dadas para edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si usted tiene un don, hermano, aleluya, usted es un instrumento en las manos de Dios. El versículo 4, el apóstol Pablo dice que hay diversidad de dones. Después dice que hay diversidad de ministerios. Y después dice que hay diversidad de operaciones. Cuando hablamos de dones, hermanos, cuando hablamos de qué son los dones, los carismas, hablamos de la habilidad que Dios nos ha dado sobrenatural. Son habilidades dadas por el Espíritu Santo, habilidades sobrenaturales. No son dones naturales, son dones sobrenaturales.
son dones espirituales dadas por el Espíritu. Así que, hermano, cuando usted tiene un don, hermano, usted tiene un don, una habilidad sobrenatural. Aleluya. Usted tiene una herramienta sobrenatural. Yo no sé si usted lo pueda entender, hermanos. Dios te ha dado una arma sobrenatural. La Biblia dice, hay diversidad de dones. Hay muchos dones en la iglesia. Así como hay diversidad de dones, hay diversidad, hermano, de ministerios. Y cuando Pablo habla de ministerios, está hablando del ejercicio de cada don. Porque ministrar es servir. Cuando hablamos de ministros, hablamos de servidores. Cuando hablamos de ministerios, hablamos de ejercicios, de servicios. Así que cuando alguien tiene un don, cuando alguien tiene una habilidad sobrenatural dada por Dios, también viene un ministerio. Cuando Dios usa ese don a favor de la iglesia, el ejercicio de ese don se convierte en un ministerio. Así que hay diversidad de dones y hay diversidad de ministerios, pero también hay diversidad de operaciones. Y cuando hablamos de la operación, estamos hablando de los resultados por causa del don a través del ministerio. El don es la habilidad sobrenatural que Dios nos ha dado. El ministerio es el servicio a la iglesia en el ejercicio de ese don. Y las operaciones es el resultado del don por el ejercicio del ministerio. Permítame colocar un ejemplo sencillo. Si yo tengo el don de sanidad, yo tengo la habilidad una habilidad sobrenatural. ¿Cuántos en esta mañana tienen el don de sanidad? ¿Alguien siente tener el don de sanidad? Gloria al Señor. Si yo tuviera el don, si yo tuviese el don de sanidad, yo tengo la habilidad sobrenatural de orar por alguien para que Dios lo sane. Yo tengo el don, pero el ministerio es el ejercicio de ese don. Cuando yo estoy orando por el Espíritu, aleluya, y estoy orando por un enfermo, ese ejercicio se llama ministerio. Estoy sirviendo, aleluya, estoy orando. El don está en acción, eso es ministrar. Pero cuando la persona se sana, esa es la operación, ese es el resultado. Así que, hermanos, aleluya, nosotros necesitamos los dones y necesitamos que ese don esté en acción, porque también hay ministerio, aleluya. Y cuando hay ministerio, hermano, hay operación, gloria a Dios, hay resultado. Dios obra, Dios se manifiesta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso, hermanos? Yo no sé, hermanos, si tú en esta mañana tú tienes un don, aleluya. Si tú tienes un don, tiene que haber un ministerio. No puede, hermano, haber un don sin ministerio. No podemos, hermano, enterrar el don, hacer un hueco y enterrar el don que Dios nos ha dado. No. El don tiene que tener un ministerio. Y cuando hay ministerio, entonces hay operación. ¿Usted cree, hermano, que Dios todavía sigue usando sus dones que Dios ha colocado en la iglesia? Levante la mano, ¿cuántos tienen dones en esta mañana? ¿Y cuántos, hermanos, aleluya, le están sirviendo a Dios a través de ese don? Si usted lo está haciendo, entonces, hermano, no solamente tiene el don, sino que está ministrando, aleluya, ese don por el Espíritu Santo. Y si está haciendo eso, entonces usted tiene que ver la operación, el resultado de Dios. Porque cuando Dios, hermanos, aleluya, por el Espíritu Santo usa los dones que nos ha dado, tiene que haber resultado. Cuando dicen gloria a Dios esa palabra, hermanos? Aleluya. Oh, hermanos, aleluya. Escuche esto.
En el capítulo 13 de esa misma carta, el apóstol Pablo en el versículo 2 dice: si tuvieses profecía, era uno de los dones que la gente quería. Ellos creían que el don de profecía era un don poderoso. Y Pablo dice: si tú tuvieras ese don y entendieses todos los misterios y toda ciencia, porque el don de ciencia era otro don que la gente quería, porque creían que era un don poderoso, como el don de profecía. Y si tuvieses toda la fe, porque el don de fe era otro don poderoso que la gente quería. Y Pablo dice: si tú tuvieras el don de profecía, o tuvieras el don de ciencia, o tuvieras el don de fe, que tuvieras tanta fe de manera que los montes se trasladaran, pero si no tienes amor, nada soy. En pocas palabras, aleluya, ¿de qué sirve tener un poderoso don como el don de profecía? ¿O de qué sirve tener un poderoso don como el don de ciencia? ¿O de qué sirve tener un poderoso don como el don de fe? ¿Cuántos no quieren tener el don de fe? Aleluya. Oh, que tuvieras tanta fe que le dijeras a ese monte: pásate de aquí a la mar, y el monte se pasaría. ¿Cuántos no quieren ese don? Pablo dice: si tú tuvieras ese don, pero no tienes amor por tu hermano, si tú tuvieras tanto poder de Dios, si llegaras a mover los montes por la fe, pero no tienes amor, si no amas a tu hermano, entonces nada eres. Lo que el apóstol Pablo está diciéndonos, hermanos, es: gloria a Dios por el don de profecía, gloria a Dios por el don de ciencia, que podamos descubrir todos los misterios, hermanos. Y gracias por el don de fe. Pero yo muestro un camino mejor, aleluya. Yo muestro algo más grande. Oh, aleluya. Y lo más grande, hermanos, es el amor. En el versículo 4 el apóstol Pablo dice: el amor es sufrido, es decir, el amor nos ayuda a soportarnos. El amor es benigno, es decir, nos hace humildes. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, es decir, no permite que seamos presumidos. No se envanece, en otras palabras, no nos hace ser orgullosos. No hace nada indebido, no busca lo suyo. Cuando Pablo habló del amor, de la preeminencia del amor, lo hizo en relación a los dones. Porque la gente quería poder, quería esos dones poderosos, pero no había amor en ellos, aleluya. Y el apóstol Pablo dice: ¿de qué sirve a un hombre tener dones poderosos, aleluya, cuando no tiene amor hacia los hermanos? Gloria al Señor, aleluya. Y entonces los hermanos se sentían orgullosos, ingreídos, prepotentes, porque creían que eran los más santos de la iglesia. Escuche esto, hermanos. En el versículo 8 Pablo dice: ese don de profecía que todo el mundo quiere, un día se acabará. También se acabará la ciencia. Y también se acabarán las lenguas. Cuando venga lo perfecto, todo eso se acabará. Esos dones poderosos un día cesarán. Pero hay algo que permanecerá siempre. El amor nunca deja de ser. Si no amamos a nuestros hermanos al cual vamos a servir, ¿para qué los dones? Si los dones son precisamente para edificación de los hermanos, ¿cómo vamos a ministrar esos poderosos dones si no amamos a nuestros hermanos?
Romanos capítulo 12, versículo 6 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Hermanos, los dones que tenemos es por gracia. Nadie es merecedor de los dones de Dios. Cada don que cada uno de nosotros tiene ha sido dada por la gracia de Dios. Si tenemos los dones sobrenaturales, no es porque nos los hemos ganado, es porque Dios en su infinita gracia así ha querido que cada uno de nosotros tenga lo que hoy tenemos, precisamente por la gracia de Dios. ¿Qué son los dones espirituales, hermanos? Son habilidades sobrenaturales que hemos recibido cuando fuimos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Para qué son los dones, hermanos? Para edificación de la iglesia. Corintios 14, 12. ¿Quién da los dones? La Biblia dice el Espíritu Santo. Corintios 15, 11. Todos los que hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, todos tenemos un don. Corintios 7, 7. Todos los dones son importantes. Todos los dones son importantes en la iglesia, en cada uno de nosotros. Corintios 12, 21. ¿Sabe qué dice el apóstol Pablo en recomendación al joven Timoteo? En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6, Pablo dice: por lo cual te aconsejo, ¿qué cosa? Que avives el fuego del don que está en ti. Avivar es no dejar apagar. Avivar es agitar, gloria al Señor. Como cuando hay una fogata que ha perdido el fuego, pero cada carbón tiene calor en sí. Aleluya. Y cuando los carbones tienen calor, entonces solamente hay que soplar para que ese calor, a través de la brisa del oxígeno, entonces nuevamente haya fuego. Y yo le digo algo, hermano, en esta mañana: si tú tienes un don que un día estuvo encendido, pero hoy se ha apagado, necesitamos agitarlo, gloria al Señor. Y no hay mejor brisa para agitar lo que está ahí, gloria al Señor, que la brisa, aleluya, o el soplo del Espíritu Santo. Y en esta mañana, hermano, el Espíritu Santo se está moviendo en este salón, aleluya, para sacar, aleluya, ese fuego que está en ti por el Espíritu Santo que Dios te ha dado. Hay algo, hermano, en esta mañana. ¿Usted cree que Dios te quiere usar? Yo creo que sí, hermanos. Y hermano, antes que salgamos de este culto, usted va a tener un poderoso avivamiento en su vida. Yo le aseguro que antes que se acabe esta prédica, el Espíritu Santo tocará tu vida poderosamente. Porque si algo Dios te ha dado, es porque Dios quiere utilizarlo, gloria al Señor. Si Dios te ha dado algo, es porque Dios tiene un propósito con tu vida y con esta iglesia, gloria al Señor. Yo creo, hermano, en esta mañana, aleluya, oh, gloria a Dios, que Dios tiene grandes propósitos con cada uno de nosotros. Escuche esto, hermanos. Cuando el apóstol Pablo dice a Timoteo: aviva el fuego, yo te aconsejo. Y el consejo que Pablo le dio a Timoteo es el mismo consejo, aleluya, que Dios nos da a nosotros en esta mañana. El apóstol Pablo dice: Timoteo, yo sé que tú tienes fe, como lo tuvo tu abuela y como lo tuvo tu madre. Yo sé que tienes esa fe en ti, y por medio de esa fe yo te aconsejo que avives el don, el fuego del don que Dios que está en ti. Escuche esto, hermanos. El don que Dios te dio no es tuyo.
Lo tienes, pero no es tuyo. Escuche esto, hermano. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de ¿quién? De Dios. El don es de Dios. Está en ti, pero es de Dios. Acuérdate siempre eso. No te enseñores de algo que no es tuyo. Aleluya. Oh, hermano, en esta mañana yo siento el Espíritu Santo. Oh, aleluya, no hay nada de que gloriarnos. Si tú tienes un Dios, un don poderoso, si tuvieres el don de ciencia, o el don de profecía, o el don de lenguas, o el don de fe, no te gloríes porque no es tuyo. El versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. El apóstol Pablo dice a Timoteo: aviva el don. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Quiere decir que la cobardía puede hacer que enterremos el don. No seamos cobardes, hermanos. Dios quiere usarnos de manera especial. No te avergüences, dice Pablo, de dar testimonio. Aleluya. Escuche esto, hermanos. El apóstol Pablo, hablando acerca del llamamiento de Dios a Israel y de las promesas y de los pactos que Dios ha dado a Israel. El apóstol Pablo en el capítulo 11, versículo 9 dice, 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Yo quiero decir, escuche bien esto, hermano, y a los amigos y todos los que estamos aquí. Yo creo que los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Cuántos quieren eso, hermanos? En cierta oportunidad, el Señor Jesús en Juan capítulo 14, verso 16, hablando del Espíritu Santo que iba a venir en el día de Pentecostés, Jesús dijo: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo que Dios iba a derramar a partir del día de Pentecostés lo derramaría en cada creyente para siempre. Escuche esto, hermanos. Cuando alguien está en la iglesia, cuando alguien recibe el Espíritu Santo, Dios te ha dado el Espíritu Santo para siempre. Ha sido sellado para siempre. Escuche esto. Cuando el Espíritu Santo nos ha bautizado, Dios nos ha dado por su Espíritu Santo dones. Los dones son irrevocables. El Espíritu Santo ha sido dado para siempre. Los dones son para edificación de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando alguien se aparta de la iglesia, no solamente pierde su salvación, sino que cada hermano que se aparta se ha llevado de la iglesia el don que Dios le dio para edificación de su iglesia. Por eso, hermanos, no nos podemos dar el lujo de permitir que los hermanos se aparten. No solamente porque se pierde su alma, sino porque cada hermano que se aparta es un don que la iglesia deja de tener. Cuando Dios te dio el don, Él estaba pensando en mí. Él estaba pensando en mis hijos, inclusive estaba pensando en mi esposa. Él estaba pensando en ti y estaba pensando en ti. Cuando Dios nos dio un don, estaba pensando en cada uno de nosotros. Cuando nosotros, hermanos, vemos que alguien no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, tampoco nos podemos dar el lujo a que ese hermano no reciba esa experiencia.
Esa persona lo necesita porque Dios quiere bautizarlo. Cuando alguien es bautizado con el Espíritu Santo, hay que alegrarnos con él. Porque Dios le está dando, aleluya, su Espíritu Santo. Pero yo sé que también Dios le está dando un don que yo sé que va a ser de bendición para mi vida. Debemos de cuidarnos unos y otros, hermanos. Cuando alguien, usted vea que está débil en la fe y sienta que ese hermano puede apartarse, ayúdelo por dos cosas. Primero, porque su alma y su salvación está en juego, que es lo más importante. Segundo, porque no queremos que lo que Dios le ha dado a esa persona se vaya. Todo lo que Dios da es bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ¿adónde? Viene de arriba, viene de nuestro Padre, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo que Dios ha dado en la iglesia es bueno. Escuche esto, hermano. Cuando usted ve a alguien apartado en la calle, aleluya, no lo mire de hombros hacia arriba. Oh, eso está mal. Ese es tu hermano, gloria al Señor, que necesita de Dios y nosotros necesitamos de Él. Aleluya. Oh, gloria al Señor Jesús, hermanos. Podríamos hablar de muchos dones, hermanos, en esta mañana. Hay muchos dones en la Biblia, hermanos. Por ejemplo, encontramos 9 dones en Corintios capítulo 12 del 8 al 10. Encontramos 9 dones más en la misma carta de los Corintios capítulo 12 versículo 28 al 30. Encontramos 7 dones en la carta a los Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8. Hay muchos dones en la Biblia y todos son importantes. ¿Será que, hermano, en esta mañana, sabe qué dice Pablo cuando hace la analogía del cuerpo? ¿Acaso podrá decirle al ojo, a la boca, no te necesito? ¿A alguien le gustaría perder un ojo de los 2 que tiene? ¿A alguien le gustaría perder un oído de los 2 que tienen? ¿O una pierna de los 2 que tiene? Nadie quiere perder una parte del cuerpo. ¿A alguien le gustaría perder el dedo pequeño del pie derecho? Nadie. Aunque se coloque el mejor calzado, el calzado más fino, aleluya, nadie quiere perder su dedo pequeño. Nadie quisiera perder a un pequeño en la iglesia. Porque aún los más pequeños se pueden vestir de gloria y de honra. Cuando tenemos los dedos torcidos, hermanos, del pie, nos colocamos unos buenos zapatos, finos y bonitos. Y todo el mundo va a decir, wow, qué hermosos zapatos. Y todo el mundo ve tus pies y dice, wow, te quedan bonitos. Pero él no sabe que debajo de esos hermosos zapatos hay unos dedos torcidos, hermanos. Pero aunque están torcidos, yo los quiero ahí. Yo no los quiero perder, porque son importantes.
Porque nadie quiere perder un órgano ni una parte del cuerpo, ¿cierto que sí, hermanos? Todos somos importantes, hermanos. Aleluya. Permítame, hermanos, predicar de un don. Solamente podré predicar de un don el día de hoy. Por ejemplo, podríamos hablar del don de sabiduría. Santiago en su carta capítulo 1 versículo 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual, o sea Dios, da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Alguien tiene falta de sabiduría? Pídasela a Dios, creyendo, confiando, y Dios le dará abundante sabiduría. Pero cuando hablamos del don de sabiduría, estamos hablando de un don sobrenatural, hermanos. Tanto es así que el apóstol Pablo en el capítulo 6 dice que cuando se presenten problemas entre hermanos, problemas que son difíciles de solucionar, no vayan a los jueces, no vayan allá a la estación de policía a formular una queja contra el hermano. Pablo dice: ¿acaso no hay entre la iglesia personas que sean sabias, que puedan hacer juicios para solucionar los problemas de la iglesia? Hay problemas difíciles, pero cuando está el don de sabiduría, hermanos, podemos sentirnos tranquilos. Porque cuando nadie pueda dar una palabra para solucionar un problema, el que tiene el don de sabiduría puede hablar por el Espíritu y decir: hermano, yo siento hacer esto, lo uno y lo otro. Y alguien puede decir: hermano, ¿y por qué no se nos ocurrió antes? Es que esa persona tiene el don de sabiduría. Es una sabiduría que viene de lo alto, hermanos. Yo no sé si en esta mañana alguien tenga ese don, hermanos. ¿Se acuerdan del sabio Salomón cuando no era tan sabio? Cuando Dios le dice en el segundo libro de Crónicas, capítulo 1, verso 7: pídeme lo que quieras. En el versículo 10, Salomón dice: dame sabiduría y ciencia, conocimiento y sabiduría para juzgar a tu pueblo. ¿Para qué pidió Salomón sabiduría y ciencia? No era para vangloriarse, no era para humillar a los que no tenían tanta sabiduría. Dame sabiduría y ciencia para reinar correctamente a tu pueblo. ¿Qué le responde Dios a Salomón? Por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que quieren tu mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. A Dios no le agradó que Salomón pidiera sabiduría y ciencia. Lo que a Dios le agradó fue que pidió sabiduría y ciencia para gobernar el pueblo que Dios amaba. Dios dice: yo tengo un pueblo que amo. Y si tú quieres sabiduría y ciencia para gobernar bien a mi pueblo que yo amo, me gusta. Porque tratarás bien a mi pueblo, juzgarás bien a mi pueblo, reinarás bien sobre mi pueblo. Me gusta. Tú puedes pedir sabiduría y ciencia
Yo quiero ser sabio y tener ciencia para hacerme rico, para humillar a los que me han humillado. Así que pedir sabiduría y ciencia no es algo grande, a menos que lo estés pidiendo para lo que Dios quiere que lo tengas. Salomón dijo: yo quiero sabiduría y quiero ciencia. Y cuando Dios pregunta: ¿y para qué quieres sabiduría y ciencia? Salomón dice: Señor, para gobernar a tu pueblo. Dios ha derramado el don de sabiduría y ciencia para edificar al pueblo que Él ama. ¿Para qué Dios ha colocado dones en nuestras vidas? Porque Él tiene un pueblo que ama. Y Él quiere edificar ese pueblo a través de los dones que cada uno tiene por el Espíritu Santo. Así que cuando Dios te da un don, no es para el beneficio propio, nada más. Es porque Él tiene un pueblo. Como quien dice, Dios está diciendo: te voy a dar un don. No solamente porque quiero y pienso en ti, sino porque pienso en un pueblo que es redimido y que será edificada por lo que hoy Dios te estoy dando. La gente quiere el Espíritu Santo. Hay gente que quiere ser bautizado con el Espíritu Santo con pensamientos totalmente ajenos al propósito por el cual Dios bautiza con el Espíritu Santo. Escuche esto, hermanos. Salomón pidió sabiduría y ciencia y Dios le dio sabiduría y ciencia y algo más. ¿Se acuerdan cuando las dos mujeres llevaron a su hijo? Cada una de las mujeres tenía un hijo. Había hambre y mataron a su hijo y se lo comieron. Lo que hace el hambre, hermanos. Al día siguiente, la mujer le dice: ahora matemos al tuyo. De pronto no tenían tanta hambre como ayer. La mujer dice: no lo vamos a matar. El amor de madre que sobrepasa cualquier necesidad. Así que la mujer lleva ante Salomón el caso, los soldados llevan el caso delante de Salomón, y las dos mujeres decían ser madre del hijo. ¿Qué hacía Salomón? Si hoy sucediera eso, fuera fácil en resolverlo. Una prueba de ADN y supiéramos quién es el papá inclusive. Pero no había prueba. No había examen de ADN, pero había un Dios que revela los misterios escondidos. Salomón, hermano, con la sabiduría sobrenatural de Dios, dice: partan al niño en dos, mitad para cada una de ellas. Y se acabó el problema. La que no era madre dijo: sí, hágalo. La madre dijo: no lo hagan. Désenlo a ella. Aun cuando la otra mujer quería matarlo, la verdadera madre dijo: aún así, désenlo a ella. Y Salomón dijo: denle el hijo a esta mujer, que ella es la mamá. Oh, hermanos, aleluya. Ese es nuestro Dios, hermanos. Oh, la gloria no es para Salomón, hermanos. Él no tenía nada de qué gloriarse. Esa sabiduría no era de él. Esa sabiduría venía de arriba.
Cuando el pueblo escuchó lo que había sucedido, todo el pueblo temía al rey. Y todo el pueblo temía al rey, porque no hay nadie que se presentara delante del rey, aleluya, que quisiera engañar a un rey que tuviera tanta sabiduría. Dios es bueno, iglesia. En Mateo capítulo 12, versículo 42. Dice: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación. Una generación mala que anda pidiendo señales porque no creen a la palabra. Hay gente que no le gusta seguir la palabra de Dios. Hay gente que le gusta seguir señales. La Biblia dice que un falso profeta se conoce cuando habla en nombre de Jehová y profetiza en nombre de Jehová. Si la profecía no se cumple, ese es un falso profeta. Pero si la profecía se cumple y el profeta dice: adoremos a estos dioses o a aquellos dioses, dicen: no le sigáis. Aunque se cumpla la profecía, no lo sigan. También es un falso profeta. Porque un verdadero profeta no es solo aquel que cuando profetiza la profecía se cumple, sino que habla verdad por la palabra del Señor. Así que la gente sigue buscando señales, milagros, prodigios, aunque esas señales, milagros y prodigios se hagan en lugares donde se enseñe falsa doctrina. Aleluya. Escuche esto: Juan el Bautista, Jesús dijo acerca de él: entre los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista. Pero la Biblia dice que Juan el Bautista no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo de parte de Dios era verdad. Bienvenidos los milagros, sí. Bienvenidos los prodigios también. Bienvenidos los portentos, gloria a Dios. Pero la Biblia dice: muchos en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, sanamos a los enfermos. Pero el Señor les dirá: apartaos de mí, que no os conozco. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Era tanta la fama de Salomón por su sabiduría, que aún la reina de otro país dejó su reino y viajó a otro país solamente para escuchar la sabiduría que Dios le había dado a Salomón. Ella llega, le lleva obsequios, le lleva regalos, presentes, de reina a rey. Imagínense los regalos, hermanos, que llevaba. Los presentes. Y comienza a escuchar a Salomón. Después de escuchar tanta sabiduría, le dijo: más grande es tu sabiduría que la fama tuya. Lo que yo he escuchado de ti no es tan grande como lo que he oído de ti. Tu sabiduría es muy grande. Y esa sabiduría era tan grande en Salomón, porque no era sabiduría humana, era la sabiduría que Dios le había dado. Una sabiduría sobrenatural en el corazón de un hombre. Aleluya, hermanos. Cuando tenemos el don de sabiduría, cuando la reina
del sur se iba nuevamente a su reino, porque tenía compromisos de reina. No podía escuchar siempre a Salomón, tenía que atender sus oficios. Ella dijo unas palabras impactantes y le dijo a Salomón: bienaventurados tus siervos, bienaventurados tus esclavos. ¿Sabe por qué eran bienaventurados los siervos y los esclavos de Salomón? Porque ella, que era la reina, tenía que dejar de escuchar la sabiduría de Salomón, porque tenía que regresar a su reino. Pero los esclavos y los siervos de Salomón, ellos quedarían ahí, escuchando la sabiduría que ella como reina iba a dejar de escuchar. Yo quiero decirle algo, gloria al Señor. Nosotros como siervos somos bienaventurados. No porque tenemos la sabiduría que Dios le dio a Salomón, porque Jesucristo dijo: uno mayor que Salomón está entre vosotros. Aleluya. Aleluya. Oh, hay poder de Dios, hermano, en esta mañana. Yo creo, hermano, en esta mañana, aleluya, que vamos a salir de aquí bendecidos. En Hechos capítulo 6, hermanos, había un problema, porque la iglesia que comenzó en Jerusalén, cuando había la repartición sobre las viudas, unas mujeres, gloria a Dios, unas viudas se sentían desatendidas. Parece que los hermanos en Jerusalén atendían más a las hermanas que habían nacido en Jerusalén. Pero las hermanas que venían de otro país no eran muy bien atendidas en el momento de repartir la comida. Le presentaron la situación a los apóstoles y los apóstoles dijeron: nosotros tenemos que continuar en el ministerio de la enseñanza, en la oración. No podemos desatender una cosa para atender la otra. Pero Pedro dijo: búsquense a unos hombres, 7 varones, que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y que tengan sabiduría. Y uno puede decir, hermano, sabiduría para repartir comida. Sabiduría, hermanos. Porque había un problema. Y es que unas se sentían desatendidas, se sentían que había una discriminación hacia ellas, mientras que otras eran atendidas mejores. Entonces Pedro dijo: necesitamos gente que tenga sabiduría en el momento de repartir. ¿Para qué? ¿Para qué sabiduría? Porque la idea, hermano, era repartir el alimento con tanta sabiduría que todo el mundo se sintiera satisfecho con lo que cada uno estaba recibiendo. Dios, hermanos, ha colocado algo grande en nosotros. Y pudiéramos hablar de José, de la sabiduría que Dios le dio a José, hermanos. José, Dios le dio la interpretación a José de los sueños de Faraón. Pero resolver el problema fue porque había sabiduría en José. José le dijo a Faraón: búscate un hombre sabio
que reúna la provisión con sabiduría, los 7 años de abundancia, que los sepa guardar, que los sepa distribuir, que los venda, que los administre sabiamente. Cuando venga el hambre, entonces habrá provisión. Búscate un hombre sabio que haga eso. Y Salomón dijo: ese eres tú. Sabiduría de parte de Dios, hermanos. Yo creo, hermanos, en esta mañana, que si nosotros estamos en este lugar, por la gracia, por la infinita y abundante gracia de Dios para con nosotros, Dios no solamente quiere salvarnos, Dios quiere usarnos. Quiero darle la bienvenida a los amigos y también a los hermanos que tenían tiempo sin asistir a la iglesia. Yo quiero decirles, gloria a Dios, que más que importante para nosotros, son importantes para Dios. Que más complacido de los que podamos estar nosotros con su presencia en este lugar, pienso que es Dios el que salta de dicha y de alegría porque usted esté con nosotros. Dios quiere usarnos, hermanos, y Él quiere, aleluya, que lo hagamos de una manera que agrademos a Dios. Quiero terminar con esto, hermanos. Cuando hablamos de la parábola de los talentos, un padre de familia llamó a sus siervos. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2 talentos y a otro dio 1 talento. Como él quiso repartirlo, así lo hizo. Se fue y aunque duró, regresó. Quiero decirle, hermanos, que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos llevando cautiva la cautividad, pero Él dio dones a los hombres. Y ese que subió llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, Él vendrá otra vez. Gloria al Señor. El padre de familia se iba de viaje y llamó a sus siervos y dio dones. Aunque él se fue lejos y duró, regresó y pidió cuenta de los dones. El que había recibido 5 dones fue y negoció con ellos. 5 dones me diste, 5 dones he ganado. El padre dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, el padre de familia se gozó, aleluya, por el buen siervo que él fue. Y le dice: yo estoy contento. Entra en el gozo de tu Señor, aleluya. El que había recibido 2 talentos dijo lo mismo. Y el padre dijo: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hay un gozo en Dios. La Biblia dice con relación al gozo de Dios: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Cuando llegó el que tenía 1 talento, le dijo: Señor, yo sé quién tú eres. Eres un hombre fiero que recoge donde no siembras. Eres un hombre que hace justicia, fiero. Y tuve tanto miedo que escondí el talento. Aquí está, aquí lo tienes. No lo perdí, aquí está. El padre de familia dijo: siervo malo y negligente. Así que, hermano, no era malo porque no lo había perdido.
Él no lo perdió, él entregó lo que recibió. Pero el padre de familia dijo, tú eres malo. Porque aunque lo tienes, no has hecho uso de él. Tú tienes un talento, pero el hecho que lo tengas no quiere decir que seas un buen siervo. Tenerlo no es sinónimo de un buen siervo. Un buen siervo es aquel que tiene el talento y le sirve a Dios por el Espíritu, aleluya, en desarrollo de ese talento para edificación de la iglesia. Si Dios en esta mañana pidiera razón de los dones que Dios nos ha dado, ¿sabe qué le dice Dios al Señor? ¿O sabe qué le dice, sabe qué le dice el maestro a los siervos? Al siervo malo, el que tenía un talento, le dice, eres tan malo, eres tan mal siervo, que hubiese escogido ese talento y dado ¿a dónde? Al banco. ¿Qué hizo el que tenía 5 talentos y el que tenía 2 talentos? No lo metieron al banco. Dice, negociaron los talentos y ganaron el doble. Pero los bancos, como no dan buenos intereses, le dice, oye, hubieses por lo menos metido ese talento al banco. Los otros no negociaron, los otros no metieron los talentos al banco, lo negociaron. Pero él dijo, por lo menos tú lo hubieses metido al banco para ganar un poco de interés. Dios quiere, hermano, usarnos. ¿Será que en esta mañana, hermanos, podemos decirle a Dios, Señor, úsanos? ¿Será que en esta mañana, aleluya, podemos decirle, Señor, ayúdanos a avivar ese fuego? Podamos decirle, Señor, yo enterré el talento, pero hoy quiero avivarlo. Hoy quiero que me uses, aleluya. Yo quiero que usted se coloque un momento en pie, iglesia. Y quiero terminar con esto. ¿Se acuerdan, hermanos? En Hechos capítulo 6, cuando buscaron 7 diáconos con sabiduría para repartir los alimentos a las viudas. Uno de ellos fue Esteban. Esteban tenía la sabiduría de Dios para repartir los alimentos y que cada viuda se sintiera satisfecho. Y era la misma sabiduría de Dios cuando Esteban salía a las plazas a presentar al Señor Jesucristo como Dios y Señor. La gente, los judíos, los religiosos, la gente sabia de Israel se ponía a contender acerca de las escrituras con Esteban. Y la Biblia dice que Esteban tenía tanta sabiduría que nadie podía soportar ni resistir la sabiduría de Esteban. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios le dio sabiduría a Esteban, no solamente para servir las mesas a las viudas, sino que la misma sabiduría, aleluya, Dios lo usaba en Esteban para presentar adecuadamente la poderosa palabra de nuestro Dios, aleluya. Oh, hermano, en esta mañana, ¿qué quiero decir esto, iglesia? Que Dios no solamente utilizará el don que Dios te ha dado cuando nos reunamos, aleluya, en el salón, sino que Dios utilizará la sabiduría en tu casa, en tu trabajo y donde vaya. Dios utilizará el don que Dios te ha dado. ¿Cuántos lo creen, hermanos, en esta mañana? Dios utilizaba el don de sabiduría de Esteban cuando se reunían y se congregaban, aleluya, y repartía la comida, hermanos. Esteban tenía el don de sabiduría. Cuando llegaba a la iglesia, se ponía el delantal,
se ponía el overol de trabajo y era un sirviente que llevaba la comida a las mesas de cada viuda. Con relación a eso, Jesús dijo: ¿quién es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta en la mesa es el mayor, porque el que sirve es el esclavo. Pero vemos a Esteban sirviendo la comida a las viudas, gloria al Señor, porque Jesús dijo: en el reino de Dios no será así, el mayor será el que sirve, aleluya. Oh, por eso la Biblia dice, Jesús dijo: por eso el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de todos, gloria al Señor. Escuche esto, hermano. Esteban tenía el don de sabiduría. Cuando llegaba a la iglesia se colocaba su traje humilde, sencillo. Era el que le servía la comida a las viudas. Un servicio que posiblemente era menospreciado por los que tenían el don de profecía, el don de ciencia, el don de fe. Pero Esteban servía la comida a las viudas. Pero ese hombre, cuando salía de la iglesia y se quitaba el delantal, se podía quitar la ropa de la iglesia, pero quedaba con la misma sabiduría de Dios. Y se iba a las plazas, se enfrentaba con la gente religiosa sabia de Israel, y la misma sabiduría que Dios usaba en él para repartir la comida, la usaba para presentar la palabra de Dios. La Biblia dice que Esteban era lleno del Espíritu Santo y Dios hacía milagros a través de ese varón, gloria al Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que el don que Dios te ha dado, Dios no solamente lo utilizará cuando vengamos al templo, Dios lo utilizará en todo lugar donde Dios te necesite. Yo creo, iglesia, de esta mañana, que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Yo creo que tú eres alguien importante. Yo quiero decirte, iglesia, si hoy tu fe es débil y has pensado apartarte, yo te digo, piénsalo 2 veces. No te apartes por la salvación eterna de tu alma. No te apartes, porque necesitamos lo que está en ti. Eres un instrumento que cada uno de nosotros necesita. Yo necesito eso. Yo necesito eso que está en ti. Me preocupa si tú no avivas el don de Dios que está en ti. Yo creo, iglesia, de esta mañana, si tú te vas de la iglesia, es como si me cortaran un dedo, hermano. Todo miembro es una parte importante del cuerpo del Señor.
Nadie puede hacerte sentir menos. Aquí nadie es grande. Aquí el único grande se llama Jesús. Aquí en esta iglesia no hay grandes yo y pequeños tú. Aquí todos somos iguales, coherederos del reino de Dios. Yo quiero decirte, hermano y hermana, que esta mañana, ¿sabes por qué tú estás aquí hoy precisamente con esta enseñanza? ¿Sabes por qué tú estás hoy precisamente con esta enseñanza? Es porque Dios quiere decirte: lo que yo te di un día, todavía lo tienes, gloria al Señor, y lo quiero usar. Lo quiero usar. Hermano, eres muy importante para nosotros. Hermano, eres muy valioso en la iglesia. Dios ha puesto un tesoro en vasos de barro. Un vaso de barro no tiene mucho valor, hermanos. Yo he tenido vasos de barro que no cuestan mucho. Si se parte o se pierde, no me preocupa. No vale mucho. No se perdió gran cosa. Pero si tú en ese objeto de barro que no tiene valor colocaras todo lo que tú ganaste en un año de trabajo y se te perdiera ese vaso de barro, tú llorarías, te dolería, te angustiarías, te preocuparas, te doliera, te afligiera, porque había algo valioso en ese vaso de barro. Nosotros somos ese vaso de barro, hermanos. Pero Dios ha colocado en nosotros algo valioso. Ha colocado su Espíritu Santo. Y con su Espíritu Santo nos ha dado dones. Cuando alguien se aparta, no solamente se va un frasco de barro, él se lleva un tesoro. Señor Jesús, adore a Dios, hermano. Cierre un momento sus ojos. Cierre un momento sus ojos, iglesia. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios está con nosotros? ¿Usted cree que el Espíritu Santo está con su iglesia? ¿Alguien está llenándose del poder del Espíritu Santo de Dios en esta mañana? ¿Alguien está alabando a Dios? ¿Habrá un agradecido en este lugar?
¿Alguien necesita ser bautizado con el poder del Espíritu Santo? Aquí está el poder de Dios, iglesia. Aquí está la potencia del Dios viviente. Somos una iglesia poderosa en Dios, triunfante en Dios. Se lleno del poder del Espíritu Santo. Podemos hablar en otras lenguas por el Espíritu Santo. Aviva el don de Dios que está en ti. ¡Oh Santo! Aleluya. Estamos en un culto pentecostal, hermanos. Y en todo culto pentecostal hay palabra de Dios, hay Espíritu de Dios, hay manifestaciones gloriosas de Dios, hay alabanza y adoración.